Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Cruz del Diablo, una película de fantaterror español de esa época en la que el cine de terror español, bueno, pues tuvo ese gran auge durante los años 70. Y yo definiría esta película como el fin de esa época dorada. O sea, esta fue la película que ya dio pues, el término a esa gran expansión de ese cine de terror español, a ese gran éxito de ese cine de terror español. La película es bastante flojilla. O sea, hay, tiene más elementos a comentar de detrás de la película, lo que representa la película detrás de la pantalla, a lo que se representa la pantalla. Cuenta tres historias de Gustavo Adolfo Bécquer, que son El Monte de las Ánimas, El Miserere y la que lleva como título la película, que es La Cruz del Diablo. Bueno, trata sobre un escritor inglés, interpretado por Ramiro Oliveiros, que viaja a España y tiene recurrentes pesadillas en las cuales pues un grupo de caballeros, como estos caballeros templarios, persiguen a una chica y la asesinan. Tiene como esas pesadillas. El caso es que le informan del fallecimiento de su hermana, que vive en España. Entonces viaja a España con su mujer, que está interpretada por Carmen Sevilla, y bueno, pues investigando lo que es esa misteriosa muerte de su hermana, pues descubre un lugar al que llaman la Cruz del Diablo, que se supone que le va a dar la explicación del por qué murió su hermana y quién fue el asesino de su hermana. Entonces se dirige allí, a ese lugar llamado la Cruz del Diablo, y entre tanto, bueno, pues digamos que se van viendo como historias muy pequeñitas de esos relatos, como he comentado, del Miserere o el Monte de las Ánimas y tal. Está como todo como que va entremezclado. Hay una historia principal, luego se van viendo como pequeños relatos de esas historias de Gustavo Adolfo Bécquer, que se nombra, por ejemplo, bastante en la película, este escritor. Bueno, ahí sería, digamos, el argumento, poco por encima. Pero como digo, la película es muy floja. Que tiene más elementos a comentar fuera de lo que es el argumento de la película en sí, de lo que es la película en sí, más que comentando la película. Porque digo que la película no tiene prácticamente nada. O sea, está bien el argumento, es un argumento interesante, daba para mucho, y ahí está la propuesta, que daba para mucho y se quedó en nada. Lo primero, para esta película se pensó en a lo grande, o sea, viendo ese gran éxito que estaban teniendo las películas de terror en España a nivel internacional, estaban teniendo un gran éxito, pues entonces decidieron, pues con esta película, hacer algo importante, hacer algo grande. Vamos a trasladar los relatos y las historias de Gustavo Adolfo Bécquer a la pantalla. Vamos a hacer una gran producción entre comillas, o sea, van a contar con un presupuesto mayor que otras producciones de terror españolas. No una superproducción, está claro, pero sí que vamos a contar con algo más de presupuesto que en películas anteriores. Ya como algo parecido a lo que se hizo, por ejemplo, en Pánico en el Transiberiano, que se contó pues con un poco más de presupuesto, como lo que se hizo en La Residencia de Narciso Ibáñez Serrador. Vamos a meter algo más de dinero para hacer un producto más aceptable, un producto como más pulido. De hecho, que contrataron como director a John Gillen, que era un director que ya había trabajado para la Hammer en películas como La plaga de los zombies o El reptil. Entonces, bueno, tenemos a un director internacional que ha trabajado para nada más y nada menos que la productora insigne del terror británico, que era la Hammer. Pues un poco como lo que se hizo luego en los 2000 con la Fantastic Factory, que eran películas rodadas en España, con actores españoles, menos el protagonista, que solía ser pues, estadounidense, y con directores de renombre pues estadounidenses, y el producto pues filmado en inglés, pensando en el mercado internacional. Y esto es lo que se hacía generalmente en las películas de terror españolas, ya que aquí, por el tema de la censura, pues costaba a veces que se estrenaran, o se estrenaban con muchos cortes, o mucho más tarde de cuando se tenía que estrenar. Entonces, bueno, eran películas pensadas pues, para el mercado internacional. Pero esta película ya digo que tenía más pretensiones de ser estrenada en el mercado internacional, pero de convertirse pues, en una gran obra de culto, una película pues, más pulida y tal. Entonces, bueno, de ahí tenían todos los elementos que he comentado, pues un director solvente, extranjero, más presupuesto, un gran reparto. Teníamos a Ramiro Oliveiros, teníamos a Carmen Sevilla, tenemos a Emma Cohen, tenemos a Mónica Randall, tenemos
Adolfo Marsillac, Fernando Sancho, o sea, tenemos un plantel de actores pues de renombre en España, y más presupuesto, un director extranjero y tal. Pero la película pues al final le salió flojilla, muy flojilla. Entonces yo creo que ya a partir de ahí hay que tener en cuenta de que el cine de terror en España es como que hay de intervalos. Comenzó a principios de los 60, la primera película que se hizo en España de terror, que fue Gritos en la noche, de Jesús Franco. Fue en el año 63, cuando ya muchos países ya habían hecho infinidad de películas de terror. No fue hasta el año 63 que España nos introdujo en el género. Pero aún así tampoco es que hubiera un auge de ese cine de terror. El auge vino a partir de que en el año 68 la marca del hombre lobo de Paul Naschy triunfara tanto, entonces pues se puso de moda ya ese cine. Luego pues ya vino La Residencia, luego ya vino las demás películas de Paul Naschy haciendo de Hombre Lobo, de Valdemar Daninsky. Vino esta tetralogía de Amando de Osorio, de los Caballeros Templarios, que aparecen aquí también unos Caballeros Templarios en plan zombies y tal, pero es como, no sé, como que queda mal, es decir, todas esas películas que con muy poquito dinero tenían un gran presupuesto, esta película se la pegó. Tenía mucho más presupuesto y se la pegó en lo que es en taquilla. ¿Por qué? Porque se ve como desganada. Esas pequeñas historias que se van viendo dentro de la historia principal son muy flojitas. Es una película que se ve muy desganada. Carmen Sevilla no ayuda, porque tampoco es que es una actriz. Hacía películas, pero bueno, ella era cantante. Lo que pasa que era guapa y tal, era muy exitosa y bueno, pues la metieron ahí, pero no se funde mucho en el personaje. Luego Ramiro Oliveiros, pues bueno, hace lo que puede el hombre. Se ven como los personajes muy desganados. La historia, aunque es muy interesante, está como muy desganada. Es una película muy floja, te van colando como pequeñas historias, pero las ves muy flojas, como ves un director como desganado. Entonces el presupuesto tampoco se nota. Cuando aparecen esos templarios en esta película, no imponen nada. No es como esos templarios de Amando de Osorio, que aparecían súper lentos. A veces incluso ralentizaba la cámara para que se vieran más lentos de lo normal, para que se viera una imagen como una escena más onírica. Y imponían, la verdad es que esos templarios imponían, pero estos no, la verdad es que no imponen. Y están puestos ahí un poco por meter algo que fuera de sello español. O sea, el sello más español que hay dentro del terror son los Caballeros Templarios de Osorio. Porque sí, tenemos a Valdemar Daninsky, pero Valdemar Daninsky es un hombre lobo como puede ser Lawrence Talbot o como puede ser cualquier otro hombre lobo. Sin embargo, los Caballeros Templarios son como nuestros, como de la mitología española. Son esos seres creados en España, creados aquí para las películas de Amando de Osorio. Son como nuestros zombies, los zombies templarios españoles. Entonces era un poco, vamos a meter algo de sello español, ¿no? Tenemos aquí ese sello inglés de John Gillen y tal, pero vamos a meter algo de que sea pues marca de la casa, digo yo. Pero le sale mal, la verdad es que le sale mal. La película sí hay que nombrarla es porque a lo largo del tiempo pues ha tenido algo de culto. O sea, La Cruz del Diablo pues tiene cierto renombre hoy día, pero yo creo que ese cierto renombre fue por la que cerró el ciclo, es decir, ya ese boom que hubo ya disminuyó. Después de eso se hicieron grandísimas películas. Ahí está Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. Luego Paul Naschy siguió haciendo sus cosillas, el regreso el retorno del hombre lobo, por ejemplo, pues El aullido del diablo, El carnaval de las bestias. Jesús Franco pues también hizo sus cosillas. O sea, no es que se detuvo. Luego está Angustia de Vigas Luna, no se detuvo lo que es el tema del terror en España, pero ya fue más flojito. Ya no era ese boom de que todos los años habían un montón de películas, algunas se estrenaban aquí, otras no, pero hacían un montón de películas. Ahora ya era como que veían que no tenían un éxito tan claro, y ya se fue apagando a medida de los 80 el denominado fantaterror español, que ya desapareció en los 90 y que luego, bueno, pues han intentado rescatarse el género de terror en España, pues lo intentó la Fantastic Factory, y luego, bueno, pues hemos tenido nuestras cosillas. No es que sea algo, un país como en los 70, España, y eso no volverá a ser nunca, que sea un productor directo de cine de terror como lo era Inglaterra, como lo era Italia, pero es que ya ni siquiera Inglaterra e Italia lo son, no es como antes. Pero bueno, esta digamos que sería un poco el cierre a ese boom del fantaterror español. Recomendable. Es muy floja y os podría recomendar muchísimas otras películas más efectivas que esta. Esta es muy fallida. Pero bueno, si queréis ser completistas y saber aquí pues un poco esa ambición de hacer algo
pues como más espectacular, que no le salió, bueno, pues si tenéis curiosidad, tampoco es que sea una película horrible, pero como digo, las hay mejores. Es más que nada una película muy floja. Pero ya digo, se ha ganado algo de culto y bueno, pues yo qué sé, pues por verla no está mal. Poco más que comentar. Ya digo que hay más que comentar de fuera de la película, de que lo que intentaron hacer, el plantel de actores, el director, el presupuesto, a lo que después salió reflejado en la pantalla, que no es nada del otro mundo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.